El organismo legislativo, Congreso, Asamblea o Cámara de Representantes es, en toda república democrática, la más alta representación popular de una nación. En él se encuentran representados todos los ciudadanos a través de sus diputados, quienes cumplen funciones claves para el desarrollo económico, político, social y cultural en cualquier país. En Guatemala, a partir de la firma del Acta de Independencia en 1821, la Asamblea Legislativa, como era denominada, nunca tuvo una sede permanente. Y va a ser precisamente a raíz de la Constitución de Cádiz en 1812 cuando nace una nueva fuente de inspiración para el mundo hispanoamericano y también para el mundo, que va a ser la representatividad de los sectores del pueblo en un organismo. En base entonces a esta primera fuente de democracia en América, pues surge ya el concepto de constitución y de congreso. Cuando se lleva a cabo la firma de independencia en el año de 1821, estaba vigente desde el año anterior la Constitución de Cádiz. Por eso es de que esta quedará en vigor por algún tiempo en esta zona independiente de América, mientras que tal y como lo indica el Acta de Independencia, debe de conformarse un Congreso con representantes de todas las diputaciones provinciales y constituirse a más tardar el día 1 de marzo del año 1822 en la ciudad de Guatemala. Poco antes de la inauguración del ahora Palacio Legislativo, el 1 de marzo de 1934 se reunían en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicada en ese entonces en la 9ª Avenida y 10ª Calle de la Zona 1. Al frente, sobre la 9ª Avenida, se encontraba el terreno que ocupó la Sociedad Económica de Amigos del País de Guatemala, que sirvió para la construcción del edificio parlamentario. Fue en el gobierno del general José María Orellana, de 1921 a 1926, cuando se realizaron los estudios y el diseño del futuro edificio. Aunque su construcción se inició en 1929 bajo el gobierno del general Lázaro Chacón. La conclusión de la obra se efectuó durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda en 1934. Su inauguración contempló dos momentos. Una primera fase que se realizó el 15 de septiembre de 1931, en donde se sentaron las bases estructurales de su sala de sesiones y el revestimiento de granito, y la segunda el 1 de marzo de 1934. Tal vez uno de los datos más importantes es que el diseño original de este Palacio Legislativo no fue modificado, a pesar de haber sido diseñado bajo el gobierno de José María Orellana, se mantuvo y fue inaugurado por el presidente Jorge Ubico. Fue el arquitecto Manuel Moreno Barahona quien elaboró el diseño y se encargó de la dirección técnica de esta solemne y excelsa obra, el Palacio Legislativo. Pero aquí tenemos que considerar que en 1931, a partir del 14 de febrero, el presidente de Guatemala era el general Jorge Ubico Castañeda. Ubico se empeña en concluir el Palacio Legislativo y por supuesto también su mano está presente en el mismo hasta llegar al día
1 de marzo de 1934, que se inaugura entonces ya la totalidad del edificio, y esto también para asegurar el espacio donde se daría a conocer el primer informe presidencial del general Jorge Ubico. Colaboró también el maestro constructor y modelador don Manuel Domínguez, a quien le encomendaron la modelación y fundición de las piedras utilizadas. La ciudad de Guatemala es afectada enormemente por los terremotos de 1917 y 1918. Ya desde finales del siglo anterior se conocía el cemento, y ya en Guatemala ya habían fábricas que se dedicaban a producirlo. Sin embargo, este material se usaba muy tímidamente, y fue a raíz del renacimiento de la ciudad después de 1918 y con la llegada de algunos ingenieros o arquitectos europeos, se impulsa ya los nuevos sistemas usados tanto en Europa como en Estados Unidos. Es el concreto, el llamado también cemento armado. Y en este caso, el Palacio Legislativo ya está construido con los sistemas de la época, los más modernos, el cemento armado, por lo cual ya toda la edificación es antisísmica. El revestimiento interior y exterior se elaboró en los talleres Pulín y Moreno, llevándose un poco más de 2 años la confección del interior del Pleno, en el cual hay columnas que miden 22 metros, incluida su ornamentación. Esta parte del palacio fue inaugurado el 15 de septiembre de 1931. La segunda etapa se inició enseguida. Impresiona la imponente fachada del Palacio Legislativo, que cuenta con 50 metros de longitud y lucen 18 columnas de cemento armado de estilo jónico. Todo está hecho de bloques que simulan piedra natural. Según cronistas, el frente del edificio presenta la delicadeza de un trazo geométrico estructurado en concreto que le da una majestuosa impresión de fuerza y elegancia, construyéndose en uno de los más sólidos y elegantes edificios de la capital. Según el diseño arquitectónico original, el Palacio de la Asamblea Nacional Legislativa estaba dividido en 2 salas a partir de su amplio vestíbulo o salón de pasos perdidos. A su derecha, el amplio pasillo que conduce a la sala de sesiones. Se encontraban también los despachos de la presidencia, vicepresidencias, secretaría, oficial mayor, salas de oficiales, archivos, biblioteca, vestuario, salas de descanso y habitaciones del conserje y servidumbre. A su izquierda, el pasillo que da parte trasera albergaba las salas de comisiones de trabajo legislativo. El espacio para el despliegue hacia esas tareas es uno de los sitios más llamativos de toda la edificación, el denominado Salón Los Pasos Perdidos o vestíbulo principal del edificio. El nombre de Pasos Perdidos se debe, según algunos estudiosos, cronistas e historiadores, a los pasos que han permanecido perdidos en el tiempo y se han constituido en hitos de la vida política y gobernativa del país. Otros son del criterio que el vestíbulo recibe tal denominación en virtud de la desorientación en que generalmente se encuentran quienes ingresan por primera vez a las instalaciones del legislativo. Este salón se encuentra sobriamente ornamentado. El mosaico de estilo veneciano releva el conocimiento del artista de esa técnica nacida en la isla de Murano. Remata en cada una de sus esquinas con la figura central de una antorcha griega, cuya llama simboliza la libertad. Grecas y formas ojivales se encuentran geométricamente logradas conjuntamente con figuras florales de espléndido contorno. Dos pinturas murales flanquean la elegante puerta del acceso al hemiciclo parlamentario. A la derecha, el escudo de armas del Estado de las Provincias Unidas de Centroamérica,
ostentando los 5 volcanes y el gorro frigio. A la izquierda, el escudo de armas de la República de Guatemala. El hemiciclo parlamentario, Salón del Pueblo o Sala del Pleno fue trabajado delicadamente con las maderas más finas del país. Toda la madera era de ahí, de la costa sur, prácticamente de La Gomera. Ahí era donde estaba la finca y todo se traía de allá porque hay un mito que era petenero, pero no, eso no es cierto, ¿verdad? Eso es un mito porque en esa época creo que ni carretera había para el Petén, que no se van a enojar los peteneros, pero ¿verdad? En esa época ir al Petén era casi imposible, ¿verdad? Entonces todo se traía de ahí en la costa sur y por lo regular se traía en ferrocarril la madera. Se llamaba Finca San Jerónimo y localizada, como le decía, en La Gomera, Escuintla. Era una finca bastante grande y entonces como eso eran selvas, entonces para qué hacer con la finca, me imagino que les pusieron saquémosle raja, como decimos aquí, a la finca y entonces una parte de las ganancias o lo que se hacía de la finca era la venta de la madera y de ahí se sacaba toda la madera que él usaba aquí en las construcciones, que gracias a Dios todavía era buena madera, porque ahora conseguir buena madera ya cuesta bastante, ¿verdad? Entonces era así como dicen, árboles milenarios, ¿verdad? Y una madera de muy buena calidad que hasta la fecha, pues, en todas las construcciones que él hizo aquí en estas épocas, todavía está en buen estado todas las maderas, ¿no? Las curules talladas a mano constituyen una monumental obra de ebanistería ejecutada por obreros guatemaltecos. El conjunto de la mesa directiva, desde donde se presiden las sesiones, da el aspecto de una bella y simétrica disposición arquitectónica. En los años de 1920 y durante otras obras del general Ubico, van a destacar precisamente los trabajos de ebanistería, los cuales son realizados por artistas guatemaltecos y se van a utilizar maderas preciosas de Guatemala, en este caso el cedro y la caoba. Y en el caso la caoba es una madera muy difícil de esculpir y sin embargo vemos la perfección con que fueron realizados los trabajos, no solo en lo que serían las curules y toda la parte del hemiciclo, sino que también en algunos otros palcos o puertas del propio edificio. Rasgo importante es que su diseño contempló que el hemiciclo contara con una acústica adecuada, lo que se logró combinando en la parte baja 20 niveles de escalones y la parte de arriba cielo falso de técnica romana para llegar a la gravedad cero, cuya función es trasladar la acústica hasta la tribuna pública. Otros elementos arquitectónicos aquilatan su magnificencia como los detalles de sus dinteles, columnas jónicas y greco-romanas, y en su parte alta finalmente decorado con alegorías mitológicas asirio-babilónicas. A ambos lados de la sala parlamentaria se encuentran dos tribunas o palcos. A la derecha, la del honorable cuerpo diplomático y consular. Y a la izquierda, la de los miembros de prensa nacional e internacional, el cual fue bautizado con el nombre del ilustre literato guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura de 1967.
Detrás de las curules centrales se extendían originalmente la plataforma oficial destinada para las autoridades civiles, ediles, militares y eclesiásticas, así como personalidades e invitados especiales. En el piso superior constituye el sitial destinado al público en general, conocido como palco del público. Aquí hay toda una serie de cosas que me parece a mí son poco conocidas incluso por nosotros. De hecho, el periodo liberal en cuanto a pensamiento y formas, digamos, de creencias, estuvo signado, por decirlo de alguna manera, por ciertas corrientes de pensamiento que en su momento fueron así como desechadas por la sociedad, como podría ser la masonería, el teosofismo, el rosacrucismo, es decir, todo ese tipo de cosas. Estos elementos se encuentran aquí en el Palacio Legislativo, pero no en un sentido malo, por decirlo así, sino que en el sentido espiritual más profundo. Por decir algo, por ejemplo, vamos a encontrar muchas flamas, muchas llamas que nos llaman a la iluminación, por ejemplo. Vamos a encontrar también mucha agua, fuentes de agua, que nos llaman a la pureza, a la limpieza. Es decir, tenemos eso. Vamos a encontrar pirámides egipcias que también, si recordamos, su función era la atracción de la fuerza solar para transmitirla, digamos, hacia la Tierra. Eso está presente acá en el Congreso de la República, pero como le digo, son aspectos poco conocidos y en realidad se necesitaría de expertos para poder desentrañar cuánto más hay sobre estas cosas. Además de las pinturas. Además de las pinturas, porque en el caso, digamos, de los cielos rasos de acá del palco de prensa y también del palco diplomático, vamos a encontrar lo que podríamos llamar las ruedas sin fin. Y esas ruedas sin fin nos están haciendo memoria, por decirlo así, a la reencarnación. No nos olvidemos de que hay, digamos, corrientes de pensamiento espiritual que creen en eso, mientras hay otras corrientes de pensamiento que no lo creen. Los liberales, por decirlo así, y en su conjunto en toda América Latina, tenían ciertas tendencias, digamos, a pertenecer a grupos teosóficos y masónicos. Aquí vamos a encontrar entonces que está la presencia babilónica, griega, egipcia, romana. A través entonces de los leones alados, de los caballos alados, de las sirenas aladas, de las esfinges, también vamos a encontrar estípites, luego encontraremos una serie de símbolos decorativos, a veces fito o zoomorfos, tomados de las distintas culturas de la humanidad, como las hemos mencionado. Pero también recordemos de que cada símbolo tiene una expresión propia, es decir, guarda un secreto. Eso sería ya un análisis propio de los que hacen la iconología. Y es aquí donde ya miraríamos qué significa cada uno de los elementos. Pero por el otro lado también es muy importante saber de que la francomasonería pues se ha desarrollado muchísimo a partir del siglo XVII en el mundo occidental, y en Hispanoamérica, y en este caso de Guatemala, pues se va a hacer sentir su presencia tanto en la época del proceso de independencia o del federalismo, como a partir de la Revolución de 1871. El Salón del Pueblo, ubicado donde funcionó la biblioteca Enrique Gómez Carrillo de 1952 a mediados de 1953, fue engalanado con los murales que relatan la historia de Guatemala, desde el período precolombino hasta el segundo gobierno de la Revolución de Octubre de 1944.
El mismo fue realizado por los entonces estudiantes de la Academia de Bellas Artes, Víctor Manuel Aragón, Juan de Dios González y Ceballos Milián. A lo largo del tiempo transcurrido, desde la inauguración del Palacio Legislativo, han acontecido guerras mundiales, revoluciones, contrarrevoluciones, golpes de Estado, guerra interna, proceso de paz, vuelta a la democracia. El Palacio Legislativo, aunque ha sido mudo testigo de todos estos acontecimientos, siempre se ha pronunciado en boca de sus parlamentarios, quienes son la voz del pueblo de Guatemala. El Palacio Legislativo, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, Monumento Nacional e Histórico mediante el Decreto número 32-78 del Congreso de la República, y Patrimonio Cultural de la Nueva Guatemala de la Asunción, categoría A, mediante Acuerdo 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes. Por todo esto, el Palacio Legislativo es una joya en la historia de nuestra Guatemala. Es poder imaginar que este mundo es mío y en él decido poder amar. Igualdad es saber que tú y yo, no importa tu raza ni cómo es tu casa, solo la amistad. Juntos, dame tu mano, pues eres mi hermano y en amor buscamos nuestra libertad. Juntos, dame tu mano, pues eres mi hermano y en amor buscamos nuestra libertad. Solidaridad es poderte ayudar, quitar egoísmo, concentrar mi vida en tu necesidad. Justicia no es cumplir por obligación, es cuando en mí nace el deseo mismo de querer cumplir la ley. Dame tu mano, pues eres mi hermano y en amor buscamos nuestra libertad. Juntos, dame tu mano, pues eres mi hermano y en amor buscamos nuestra libertad.
Congreso de la República.